ciencia, literatura, arte, filosofía, historia. Esto es La Mirada Semanal. Cuando pasaban 10 minutos de las 9 de la noche, iniciamos oficialmente este nuevo programa de ¿Qué mirás? Y ya la clásica, ni hace falta que lo presente, lo voy a presentar de todas formas, pero su voz ya le dará su propio nombre. Estoy hablando de Feli Melicchio. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo andas vos, Diego? Bien. ¿Preparado para el día de hoy? Muy bien, sí, la verdad con un contenido hoy muy interesante y lleno de ¿Por qué jugo. Interesante? A ver, contá un poquitito cómo arribaste a esto que tenés a tu derecha. Quiero dar como una celebración o un gesto de amistad y de amor al compañero Gusti, un profesor de la escuela, catequista, que por WhatsApp, así informalmente, pasó el PDF del libro Peronismo y Cristianismo vamos a tratar hoy, del padre Mujica. Y yo lo arranqué a leer así tranquilo, en la cama o en los tiempos libres, y mis viejos, como están atentos a las cuestiones artísticas y a lo que a uno le interesa verdaderamente, me regalaron el libro en formato físico y con un prólogo que no tenía el PDF. Entonces, bueno, así empecé a incursionar con este libro, que mezclaba dos cosas que me atraen demasiado. Primero, la política que me está revolviendo el cerebro, como estamos charlando, sobre todo el peronismo y la cuestión esta social que tanto abarcamos en el barrio que asistimos en Piuqué, Martín Fierro al fondo. Y después la cuestión de la religión, que leer este libro derrumbó un prejuicio que yo tenía muy atado a mí. Sí. Que es la religión como un espacio limitante, que no lo es. Me di cuenta que después de esta lectura expande. Bien, tiene que ver, digamos, esto con el libro que escribió Padre Mujica, y que es verdad, digamos, abre como, tiene que ver con también el clima político de ese momento, tiene que ver con toda la rama de los curas tercermundistas que en ese momento estaban en un apogeo interesante. Sí, la cuestión también de lo llamado la revolución libertadora, la revolución fusiladora, ¿no? Se le dice. Sí. Que también generó un cambio ideológico de la Iglesia, con el que ya nombra mucho en el libro el Concilio Vaticano II, que eso trajo una filosofía nueva de volver a la Biblia. Que la revolución verdadera era volver a la Biblia, algo escrito 2000 años antes, pero que hablaba de lo carnal y del afecto de Cristo. Recordemos que el padre Mujica era cristiano del análisis de Cristo como figura, como actor político, como figura social, como un revolucionario, pero más que un revolucionario, dice. Más ambicioso que un revolucionario, dice. Pero ¿cómo más ambicioso? Porque no quería una revolución a las estructuras externas, sino una revolución a las estructuras internas. Quería como una evolución del ser humano, que él bien dice en el libro que todo ser humano tiene potencial, es un potencial Dios, tiene una potencialidad divina. Entonces esto trasciende, ¿no? Bien. Abrimos el micrófono hacia Camila Di Benedetto. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Quería hacer una acotación, que bueno, nosotros nos vinculamos todos por Piuqué, y Piuqué está formada, es una idea y una realización de Javier Fernández, que Piuqué al fin y al cabo es como una realización a partir de los ideales de la opción por los pobres, de la iglesia tercermundista, de los ideales de las hermanas del Sagrado Corazón, que bueno, si se quiere, esos ideales son los que nos terminan formando y los que nos hacen a nosotros estar haciendo el laburo barrial y bueno, hacer lo que podamos desde nuestro lugar por los que están más necesitados, quizás. Es interesante la historia de Mujica en sí, ¿no? Y en ese momento, en los 70 particularmente, ocurría mucho eso, ¿no? Que de repente gente de clase media que había festejado, digamos, el derrocamiento del peronismo, con el correr de los años cambió un poco, ¿no? Su pensamiento, su ideología, y el padre Mujica creo que es un ejemplo como digamos, muy claro y contundente. ¿Querés contarnos? Sí, Agus, vi que ahí atinaste. No, está bien, dejémoslo a Feli que desarrolle la columna. Cuente entonces. Sí, de la cuestión histórica no tuve la oportunidad de leer porque evité toda obligación adolescente de trabajos de arte. Discúlpame, profe de arte, si estás escuchando en este momento. Te quiero, pero trabajos de arte, trabajos de historia, para involucrarme en esto que la radio, que me fascina y gracias por darme esta participación, da el contenido, me da el espacio para desarrollar lo que yo quiero. Bien. Y la enseñanza selectiva. Entonces, lo poco que sé es que hasta los 26 años el padre Mujica era antiperonista. Festejó. Lisa y llanamente. Sí, perdón, y ahí está lo que iba a decir yo. De hecho, venía de una familia así, digamos, podríamos decir gorila.
y no solo de clase media, sino de clase media alta, donde la tradición era que uno de los pibes tenía que ser cura. Medio, no sé si obligatoriamente, pero digo, responde Tradición. a una cuestión muy tradicional de muchas familias cristianas y de acá de Buenos Aires, si mal no recuerdo. ¿Con qué te encontraste en este libro? Sí, lo que yo destaqué, como bien dijo Cami, lo que nos une es la cuestión de Piuqué. Y encontré citas que tienen que ver con Piuqué. Y sobre todo conmigo mismo, ¿no? Que me gustaría leerlas. Bueno, vamos. Ahí lo encontraste en el libro, digamos. Exactamente, en el libro. A ver. Leo. Uno de los grandes daños que nos hace esta sociedad llamada de consumo, pero de consumo para unos pocos y de hambre para muchos, es el de hacernos creer que el amor es una cosa dulce, más o menos afectuosa. No. Por amor, muchas veces me veo obligado a hacer sufrir mucho a los seres que amo. Amar verdaderamente, ¿qué es? Es buscar el verdadero crecimiento del otro, buscar que el otro desarrolle su capacidad de crear, suscitar realmente todas las potencialidades de creación, de fecundidad que hay en el otro. Y eso a veces es muy doloroso. Bien. Esto me parece fascinante, ¿no? Ayudar al otro para que se desarrolle. Nosotros vamos a Piuqué a poner el cuerpo, a darle una mano al menos, y eso es un acto puro de amor, como dice el padre Mujico, para que se desarrolle el otro. Nosotros tal vez en ese momento podríamos estar leyendo o metiéndonos en nuestros deseos egoístas e individuales, pero vamos por el otro a que se desarrolle. Entonces, encontrar esto del padre Mujica con la acción tercermundista y esta relación con Piuqué, a mí me impactó muchísimo. ¿Qué más encontraste, además de esta cuestión que sí, claramente creo que refleja también en sí el objetivo, creo que el que toma conciencia de lo que hace como militante, más allá de si milita orgánicamente o no, digamos, creo que es esa la vocación, ¿no? La de poner el cuerpo a la entrega, porque uno entiende que la potencialidad existe y no tiene nada que ver con las clases sociales y demás cuestiones económicas, ¿no? Y sociales. El padre Mujica era un erudito. Era un inteligente que abarcaba de Marx habla mucho de Sartre, Nietzsche, habla de Camus, habla de poetas, intelectuales, los desarrolla en el libro. También ligados a la religión, ¿no? Analiza un sacerdote colombiano que no recuerdo el nombre, también ligado al tercermundismo. Entonces, hay que tener en cuenta que el padre Mujica no solamente era un sacerdote. Sí, era un intelectual. Era un intelectual. Y acá tengo otra frase muy interesante, ligado también a Piuqué, que voy a leerlo en continuación. Sí, por supuesto. En la Biblia hay una sola frase en el libro de Eclesiastés. La tierra está vacía, desolada, porque no hay nadie que se recoja en su corazón. Si cualquier domingo se clausuraran todos los cines, todas las canchas de fútbol, todos los hipódromos y todos los televisores, el 90% de los porteños estarían neurotizados porque tendrían que encontrarse consigo mismos. Y para la mayoría de las personas, encontrarse consigo mismo es experimentar el vacío, es encontrarse con la carencia de interioridad. Jesús precisamente nos viene a decir eso. Toda bienaventuranza es un llamado a los hombres a vivir desde el fondo de sí mismos, y no desde la superficie, a buscar no el camino del placer, sino el camino de la alegría. Entonces, muy fuerte, ¿no? No te está tirando un pasecito para que reflexiones, sino te está metiendo un gol casi. Claro, sí, te directamente está va... con furia. Llega a la conclusión, digamos. Exactamente, directo, nada de andar por ahí, sino que no tiene tapujos, ¿no? Tira todo con energía. Y es interesante también, digamos, en ese contexto, en toda esa cosa, él se destaca como peronista, Sí. ¿no? Y dice, bueno, o sea, yo con todo esto estoy diciendo, de repente me siento identificado con esta parte de la política y en cuestiones ideológicas y demás, ¿no? Y Sí. digo, si hubiera nacido en otro país, quizá era otra la ideología o la corriente a la que adhería, pero como que después te mete ahí, ¿no? Tiene... Sí, el libro se titula Peronismo y Cristianismo y todavía no dice por qué se liga el peronismo y el cristianismo, y Padre Mujica no lo dije todavía. Y el Padre Mujica dice textualmente que Cristo le enseña a los cristianos a vivir desde los pobres. Y en Argentina la mayoría de los pobres son peronistas. Por eso soy peronista, dice textualmente. Directamente de qué visión tiene que ver el mundo. Después, si uno lee, después de haber leído textos del general Perón y textos que hablen del peronismo, entiende, por ejemplo, que el enemigo del pueblo es el imperialismo, los enemigos internos la oligarquía, marca estas diferencias en el libro. Eso si alguno en algún momento tuvo una lectura mínima de conducción política o cosas así, se da cuenta de que también está esos rasgos del peronismo. Bien. Entonces,
Sí, ahí me meto un toque. Ahí él incorpora como mucho de la liturgia peronista también. Yo creo que en esto que decía Feli recién de que él se identifica con el peronismo también a partir de que la mayoría de los pobres eran peronistas en esa época, tiene que ver también con, y lo sigo vinculando, digamos, desde el aspecto religioso, Concilio Vaticano II, Opción por los Pobres, todo lo que vienen describiendo muy bien, con que él en su opción por los pobres lo que hace es básicamente irse a vivir a los barrios y se va a vivir. La verdad es que no tengo la frase en este momento, pero básicamente habla de que si ellos viven en la mierda, yo voy a vivir en la mierda y luchar junto a ellos, digamos, ¿no? Un nivel de compromiso muy alto que le costó la vida, básicamente, también, ¿no? Volviendo un poquito a lo histórico también. Él es asesinado, nunca pudo ser probado, digamos, judicialmente, muere en un accidente, entre 74 comillas, accidente, en una ruta, y, digamos, fue un asesinato que nunca fue esclarecido. Sí, ahí, digamos, se cae de maduro que el trabajo que hacía la AAA en ese momento fue antes de la dictadura. Exactamente, 74. Claro. Digamos, el trabajo que hacía la AAA en ese momento era más que Sí. claro y, digamos, todos los cañones apuntan ahí. Ya cuando arranqué a leer, imagínate que me enloquecí, empecé a buscar información, me quedé hasta horas no sé qué de la noche, y me vi un documental de la relación entre López Rega y ¿cómo se llama? Y el padre Mujica, porque estaba en el Ministerio de Bienestar Social, López Rega, y Claro. tuvo un espacio ahí el padre Mujica. Tuvo una discusión, se separaron y ahí ya lo marcó, ¿viste? Ya lo... El brujo era así, El brujo. claramente. Mirá quién Terrible. aparece en la tele, ¿no? Bueno, hablando, sí, está bien, Patricia Bullrich, vamos a decirlo Sí, porque sí, si no sí. dejamos afuera a los oyentes. Feli, muchísimas gracias, no sé si querés aportar algo más. Algo último que me llamó mucho la atención es que el padre Mujica es inspirador también en su lectura, en su escritura, digo. Y en su escritura también es amable, incluye ateos, no dice estos ateos no entienden el cristianismo, sino que los incluye. Y algo muy interesante es que plantea que todos somos hijos de Dios. Y esto lo lleva a la política. Por ejemplo, el obrero, que es oprimido por su patrón, sabiendo que él es hijo de Dios, no va a ser oprimido. Porque va a venir el patrón a hincharle los huevos y va a decir, soy hijo de Dios. Y eso dignifica. Entonces, toda esta cuestión inspiradora, les recomiendo a todos los oyentes que tengan la posibilidad de leerlo porque les va a romper el bocho y les va a entregar una reflexión distinta a la vida. Muchísimas gracias, Feli, como siempre. Un placer tenerlo al aire de ¿Qué mirás? Aquí en FM en Tránsito 93.9. 22 minutos pasaron de las 9 de la noche. Ya venimos. www.fmentránsito.org.ar Comunicación y cultura en el oeste.